Pues bueno, queridos hermanos, el tema que vamos a compartir en este día es el tema del canon bíblico. Es un tema muy importante porque nos va a permitir dar algunos lineamientos para comprender cómo fue el proceso por el cual la Biblia llegó a estar conformada como un libro entre dos tapas con los 73 libros que la conforman. La sesión de hoy sí requiere un poco más de atención, tiene muchos elementos históricos que necesitamos ir desarrollando, comprendiendo para al final tener una idea clara de cómo es que la Sagrada Escritura llegó a así como la conocemos hoy en día. Entonces, bueno, ya en algunos libros de la Sagrada Escritura se cita justamente lo que se llama la ley y los profetas. Dice el segundo libro de los Macabeos, capítulo 15, verso 9, que aquel hombre citaba la ley y los profetas para llenarlos de ánimo. Entonces, bueno, estamos iniciando con nuestro tema y vamos a ir desarrollando a lo largo de esta sesión algunas luces que nos permitan entender cuál fue el proceso que se siguió dentro de la iglesia para fijar, dar una lista oficial de los libros que integran la Sagrada Escritura. Entonces, la palabra canon es una palabra de origen griego. En griego se dice canón y desde el punto de vista etimológico significa caña o vara de medir. También se cree que a su vez es una palabra que proviene del hebreo caná, que significa vara. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 42, versículos del 15 al 19, se habla de que Dios da la orden de que se mida, primero se mide el templo y después se mide todo el contorno del mismo, y justamente las medidas que se emplean para hablar de la longitud de todo el perímetro del templo, pues es la vara, ¿no? Ahí en Ezequiel 42 podemos encontrar de forma clara esta alusión. Voy a permitirme leerla. Ezequiel 42 del 15 al 19. Dice así: midió también la longitud del edificio a lo largo del patio que tenía detrás y sus galerías a cada lado. Midió el interior del santuario y los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas, las galerías, y de cada uno de ellos va dando la longitud, ¿no? Dice, por ejemplo, que el patio más el edificio y sus muros tenían una longitud y todo está expresado en varas. De ahí pasamos entonces al uso que tuvo esta palabra ya en el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, en la carta de San Pablo a los Gálatas, Gálatas 6:16, ya se emplea la expresión canon para referirse a la regla o a la norma de vida a la que se deben sujetar todos los cristianos. De hecho, allá en su carta, San Pablo se va a referir a su propia enseñanza como una norma. Y entonces pide que todos los que somos cristianos, evidentemente, pues nos apeguemos a las exigencias que allí se presentan, ¿no? Entonces, en Gálatas 6:16 leemos, dice San Pablo, y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. Entonces, paz y misericordia para todos los que se someten a esta regla o norma de vida. Para el siglo II de la era cristiana, el término canon se emplea para referirse entonces no como tal a los libros, sino al contenido. Cuando hablamos de canon en este contexto, es para hablar justamente de la regla de fe o la regla de la verdad, como le llama San Ireneo. Entonces, estamos apuntando a un sentido activo, es decir,
La palabra canon tiene dos sentidos, un sentido activo como regla, como lo que impone cierta norma, ciertos criterios que se deben seguir, pero a partir del siglo III, la palabra canon comienza a utilizarse en su sentido pasivo y ya no es el contenido como regla o norma de fe, sino pasa a referirse a la lista de los libros santos. Orígenes será entonces el primero que emplea el concepto canon para referirse a ellos. Estamos ya entonces en el siglo III y ya la palabra canon se utiliza para nombrar la lista de los libros santos. De ahí entonces se derivó el verbo canonizar, y cuando se habla de canonicidad, entonces lo que queremos decir es que a través de este pronunciamiento se reconoce, se acepta como oficial cierto número de libros, la Iglesia siendo la depositaria del depósito de la fe, se pronuncia acerca de algún libro o de una serie de libros y reconoce su carácter inspirado. El día de ayer hablamos del tema de la inspiración y vimos que lo que hace que un texto sea palabra de Dios es precisamente la inspiración. Pero ahora, ¿cómo saber cuáles libros eran inspirados y cuáles no? Pues este es el reconocimiento y aceptación oficial que ha hecho la Iglesia, pues a ella le compete. Entonces la Iglesia se ha pronunciado y nos ha dicho que son 73 libros los que han sido inspirados por el Espíritu Santo y que por tanto deben ser considerados como palabra de Dios. Ahora bien, no fue tan sencillo el proceso de reconocimiento y aceptación de estos libros. Vamos a hablar por eso un poquito acerca de la historia del canon, cómo se fue desarrollando. Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo, recuerden que es muy importante que la vayan clarificando, pueden ir colocándola en el chat y con todo gusto iremos respondiéndola. Bien, entonces vamos a comenzar con una breve síntesis de lo que fue la historia del canon. En la Sagrada Escritura se afirma que ya en ella misma la autoridad que tienen algunos textos. Las Sagradas Escrituras solían dividirse en tres secciones, lo que llamaríamos la Torá, Neviim y Ketuvim. Estas tres palabras en hebreo vienen a traducirse: Torá es la ley, Neviim son los profetas y Ketuvim son los escritos. Por la inicial de cada una de estas tres secciones en las que se dividía, Torá, Neviim y Ketuvim, se forma la palabra Tanakh, con la que normalmente se dirigen a los textos judíos. Bien, ya en la Sagrada Escritura se dice que, por ejemplo, la ley, que ya vimos el día de ayer, que se terminó de redactar hacia el siglo V o IV antes de Cristo, ya tenía valor o autoridad. En el libro del profeta Nehemías, por ejemplo, ya se habla de la autoridad de los libros de la ley. Pero incluso antes de que se terminara de poner por escrito en el segundo libro de los Reyes, ya se hace una alusión a los libros de la ley que debían ser considerados como norma de vida. Entonces vemos cómo la Sagrada Escritura en sí misma afirma su propia autoridad. En cuanto a los profetas que terminaron de escribirse alrededor del siglo II antes de Cristo, también ya son citados como autoridad en el libro del Eclesiástico, capítulo 48, verso 22, y en algunos otros pasajes de la Escritura. La tercera parte, la tercera sección, que sería la parte de los escritos, es la parte más variable. Se le ha llamado los otros libros o los libros de los antepasados, y en el Nuevo Testamento se señalan como los salmos, ¿no? Entonces, esta es la parte más discutida de las tres que integran la Sagrada Escritura. La ley, como ya hemos visto, aún antes de ser completada, ya se aceptaba su autoridad.
Lo mismo en cuanto a los profetas. Pero la parte de los escritos, en esta se distinguen entre tradiciones, entre diferentes regiones, cada una va a elegir alguna que le parece que está más apegada al criterio de la inspiración. En el Nuevo Testamento se reconoce la autoridad que los judíos daban a estas tres secciones de las Escrituras. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos expresiones como está escrito, o también cuando dice Jesús, ¿no han leído ustedes? Entonces, cuando Jesús hace este tipo de expresiones, está apelando a la autoridad que ya se le daba a este tipo de textos. Entonces, tenemos que aclarar que antes de que la iglesia se pronunciara, ya había justamente quienes en las comunidades reconocían la autoridad de ciertos textos divididos en estos tres grupos, ¿no? En la ley, en los profetas y en los escritos. Bien, alrededor del siglo VI antes de Cristo hubo un fenómeno que se ha conocido como la diáspora. La palabra diáspora significa dispersión. En el siglo VI, cuando asume el trono de Babilonia Nabucodonosor, declara la guerra, ¿no? Toma lo que nosotros hoy llamamos Tierra Santa, es decir, toma Jerusalén y se lleva a las autoridades más importantes, ¿no? Se lleva a algunos miembros de las altas clases social del pueblo de Israel, se los lleva como deportados a Babilonia. Es el caso, por ejemplo, de Daniel y algunos otros personajes que son trasladados a Babilonia. Ahora, en ese intento por quedar a salvo, muchos judíos tuvieron que abandonar justamente el territorio de Jerusalén. Entonces, a esta salida de los judíos de la tierra en la que surgieron, le llamamos diáspora. ¿Por qué es tan importante este episodio en la historia del pueblo de Israel? Porque en cuanto los judíos abandonan Jerusalén, comienzan a establecer diferentes colonias en lo que sería toda la región del mar Mediterráneo. Y entonces algunos se van a asentar, por ejemplo, en Antioquía, otros irán a Atenas, otros llegarán hasta Roma, algunos se trasladarán a Egipto, lo que vendría a ser el norte en Alejandría, en Libia, ¿no? Entonces los judíos se dispersan por toda esta región del Mediterráneo y en cada región donde van llegando fundan pequeñas colonias, pequeñas comunidades hebraicas, conservan todavía la lengua hebrea, pero con el paso del tiempo, la lengua que se habla en estas regiones no es el hebreo, sino el griego. Y entonces esto va a suponer una dificultad muy importante porque los textos sagrados estaban escritos en lengua hebrea y algunos fragmentos en arameo, según vimos en la sesión de ayer. Pero los judíos de la diáspora, es decir, los judíos que viven ya fuera de Jerusalén, que con el tiempo han ido olvidando la lengua madre, entonces ya van a tener difícil acceso a los textos escritos en hebreo. Y por lo cual va a ser necesario que los textos sagrados se traduzcan a la lengua que se habla en todas estas regiones, que es precisamente el griego. Entonces va a surgir una traducción muy importante en el siglo III, ayer la mencionamos, que es la traducción de los 70. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque para el siglo II antes de Cristo, en Alejandría, es decir, al norte de lo que sería Egipto, surge, ya circula esta famosa traducción de la Biblia, la traducción de los 70. Se le llama traducción de los 70 porque
según una vieja tradición, se afirma que fue hecha por 70 sabios, sabios que fueron trasladados desde Jerusalén hasta Alejandría, y entonces se reunieron, según esta tradición, a cada uno se encerró en una celda distinta, a todos se le dieron los textos en hebreo, y el prodigio fue que cuando cada uno terminó de traducir y presentaron los resultados, absolutamente todos los 70 sabios coincidían palabra por palabra en sus traducciones al griego. Entonces se ve, según esta tradición, pues la intervención de Dios, que quería dar a conocer su palabra a los judíos que vivían fuera de Jerusalén, y por eso había concedido cierta luz a estos sabios para que al hacer su traducción todos coincidieran en ella, ¿no? Bueno, esto no pasa de ser una tradición antigua que se recoge, de hecho, en un texto, la famosa Carta de Aristeas. Allí se habla precisamente de la traducción de la ley hecha. Algunos afirman que por 70. En ese texto se dice que son 72 sabios judíos en Alejandría hacia el siglo III. Y bueno, basados en esta tradición, se le llamó entonces Biblia de los 70, o más tarde se le llamó Septuaginta. La Carta de Aristeas es una historia hecha para encarecer las escrituras hebreas, pero nos dan la seguridad de que la Biblia de los 70 estaba ya coleccionada hacia el inicio del siglo III antes de Cristo. Entonces, vemos que esta traducción va a ser muy importante porque precisamente los autores del Nuevo Testamento van a tomarla como texto de referencia a la hora de redactar ellos sus cartas, las versiones del Evangelio. Va a ser justamente la traducción de los 70 la fuente a la que van a acudir en todas las citas que van a ir presentando. Bueno, vamos a retomar el tema de la traducción de los 70 más adelante para desarrollar otros puntos. Ahora bien, hemos señalado que a partir del siglo VI antes de Cristo, los judíos tienen que dispersarse, abandonan entonces Jerusalén y se instauran en colonias en diferentes regiones en torno al Mediterráneo. Esto hace que cada comunidad conserve de alguna forma su propia colección de los textos sagrados. Entonces va a haber comunidades que en la colección de sus textos incluyan más que otras comunidades. Por eso debemos explicar que para la época existían diferentes listas que se consideraban para libros inspirados. Encontramos, por ejemplo, la comunidad de los samaritanos, que admiten solamente la ley de Moisés, es decir, los libros de la Torá, aunque incluso los libros de la Torá que tienen ellos difieren un poco de la Torá judía. Entonces los samaritanos rechazan los otros dos elementos, los que ya hemos señalado, los profetas y los escritos. Para ellos solamente se debe tomar como libros inspirados, como libros que son palabra de Dios, los 5 libros de la ley. Esta secta de los samaritanos se formó hacia el siglo II antes de Cristo, y los judíos ortodoxos los consideraban como herejes por haberse contaminado con algunas ideologías propias de las culturas del norte. Los saduceos eran otra comunidad de la época, aceptaban solo la ley escrita, no las tradiciones orales. Tal vez tampoco aceptaban los profetas ni los escritos. No es muy preciso esto. Los fariseos, en cambio, ellos sí admitían las 3 colecciones, el Pentateuco, los profetas y los escritos, aunque entre ellos se discutían algunos libros, por ejemplo, el libro de Coelet o Eclesiastés, que era aceptado por la escuela de Gilel, pero rechazado por la escuela de Samaim. Es posible que reconocieran la canonicidad del primer libro de los Macabeos, el primer libro de Esdras,
y algunos fragmentos griegos del libro de Esther, porque el historiador judío Flavio Josefo lo cita como autoridades cuando redacta la historia de los judíos. Los esenios son otra comunidad y ellos aceptaron los libros anteriores que ya hemos mencionado, estas tres colecciones, Profetas, Ley y Escritos, pero agregaron a su lista algunos otros libros que después serán considerados apócrifos. Entre los textos que se han encontrado, por ejemplo, en Qumran, aunque no aparece Esther, sí aparecen otros libros como Tobías, Baruch 6 y el libro del Eclesiástico. De los apócrifos, los esenios aquí en Qumran conservan el libro de los jubileos, el testamento de Leví, el primero de Enoc, la asunción de Moisés, el rollo del templo, entre otros. Finalmente, los judíos de Alejandría, estos que ya hemos explicado que se situaron al norte de lo que es Egipto, es un puerto muy importante ahí al norte de Egipto, y ahí estaba Alejandría. Y bueno, ahí se fundó una biblioteca muy importante, y precisamente los judíos de Alejandría tenían varias colecciones de libros, no son uniformes. ¿Cómo sabemos esto? Porque se han conservado diferentes códices de la traducción de los 70, de la que hablamos hace un momento, la Septuaginta. Entonces, podemos decir que hay varias versiones de la Septuaginta que así lo presentan en los manuscritos. Por ejemplo, el Códice Vaticano, que es una copia de la Biblia griega del Antiguo Testamento, no presenta ninguno de los libros de los macabeos. En cambio, el Códice Sinaítico, por ejemplo, presenta solamente el segundo y tercero, no contiene el primero ni el cuarto. El Códice Alejandrino, por ejemplo, incluye los cuatro. Entonces, ¿cómo saber cuál de todas estas copias se apega realmente a el canon que utilizaban en Alejandría? Pues esto es muy variable, ¿no? Lo que sí podemos afirmar con toda certeza es que los primeros cristianos usaban como referencia la Biblia de los 70, la Septuaginta. Por eso, en algunos pasajes del Nuevo Testamento vemos como algunos autores, como la carta de Judas, cita el texto de la asunción de Moisés, y en Judas 14 también se señala el texto de Enoc. Por todo lo que hemos expresado, podemos llegar a esta primera conclusión. El uso de los libros sagrados en el judaísmo era consuetudinario, no era oficial. Es decir, cada comunidad, según su historia, su formación, consideraba algunos libros como inspirados por Dios, a diferencia de otros. Entonces, como hemos visto, teníamos comunidades hebraicas que tenían listas de libros más extensas que otros. Concretamente, podemos hablar de dos cánones que son los que más peso han tenido. El canon palestinense, es decir, el de los judíos que vivían en Jerusalén, que se le ha llamado el canon breve o canon corto. Y por el otro lado está el canon alejandrino o el canon largo, del cual nuevamente apuntamos a la traducción de los 70. La Biblia hebrea fue definida hacia el siglo II después de Cristo. Es decir, el pueblo judío todo este tiempo, desde que comenzó a redactarse en el siglo X antes de Cristo, todo ese tiempo sí utilizó los libros sagrados, pero hemos dicho que su uso era consuetudinario, es decir, cada comunidad
decidía qué libros son los que iban a implementar, cuáles se iban a utilizar en las ceremonias religiosas, cuáles se iban a emplear en el estudio bíblico, en las sinagogas. Entonces, hasta el siglo II después de Cristo, se cree que en un sínodo que tuvieron los líderes judíos, el llamado sínodo de Jamnia, se definió entonces sí cuántos libros iban a integrar lo que sería su libro sagrado, la Tanakh hebrea. Y llegaron a la conclusión de que serían 24 libros. A veces se dice que son 22, porque en esa lista juntan Ruth y Jueces y Lamentaciones con Jeremías. Y esto lo hacen para hacer que coincida el número de libros con el número de letras que contiene el Aleph Bet, que es el alfabeto hebreo, ¿no? El alefato. Entonces, 24 libros se incluyen o son considerados por el canon oficial de los judíos. Ahora, estos 24 libros para nosotros vendrían a ser 39 de los nuestros, porque en la forma en la que ellos han dividido sus libros, juntan algunos, por ejemplo, todos los profetas menores los ponen como un solo libro. Los 12 profetas menores para los judíos son un solo libro. Y así muchos otros los unen. Por ejemplo, Primero y Segundo de Samuel, un solo libro. Primero y Segundo de Reyes, un solo libro. Esdras y Nehemías, un solo libro. Entonces, esto hace que su lista arroje 24 libros. Si los fuéramos dividiendo, separando, tal como los tenemos en la Biblia, daría un total de 39. La Biblia Septuaginta, de la que ya hablamos, que surgió según la carta de Aristea en el siglo III por estos 72 sabios, contiene los 24 del canon palestinense, esos 24 o 39 si se los separa, más 12 libros. 12 libros de los cuales nosotros vamos a separar 7 que se les ha dado el nombre de libros deuterocanónicos y otros 5 que son considerados libros apócrifos. Entonces, vamos a ver, contiene los 24 libros o 39, más el libro del Eclesiástico, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Baruch, Baruch 6, Daniel 13, Daniel 14, Sabiduría, las Odas de Salomón, Esdras primero, los Salmos de Salomón, primero, segundo, tercero y cuarto libro de los Macabeos. Entonces, para la época, para este periodo, son los dos cánones que tienen mayor presencia y mayor relevancia: el canon breve o corto, canon palestinense, y el canon largo o alejandrino, uno con 24 libros y el otro con los 24, que si se los divides dan 39, más 12 libros. Ahora bien, cuando surge el cristianismo, entonces hemos dicho que los primeros cristianos, sin problema alguno, citaban como fuente para su redacción de los evangelios y de las cartas la traducción griega de los 70. Los hagiógrafos utilizaron los 24 libros palestinenses, son los más citados en todo el Nuevo Testamento, pero también citaron otros libros. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y siguientes, San Pablo cita el libro de la sabiduría. En Apocalipsis, capítulo 8, versículo 2, Juan el vidente, el apocaleta, cita a Tobías 12:15. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 34 y siguientes, se cita el segundo libro de los Macabeos. Entonces, estamos viendo cómo
en casi todo el Nuevo Testamento se citan los 24 libros que consideran como canónicos los judíos, pero a la vez se citan otros libros que estaban incluidos justamente en el canon largo, en el canon alejandrino. Ahora, hemos hablado de esta reunión que tuvieron en Jamnia, ¿no?, los judíos, y esto ocasionó algunas situaciones en los primeros siglos de la cristiandad. Vamos a ver. Se puede afirmar ahora que los 24 o 22 libros fijados por el Sínodo de Jamnia influyeron sobre las iglesias orientales. Por ejemplo, sobre Melitón de Sardes, San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, San Gregorio Nacianceno, y en la parte occidental, Hilario de Poitiers y el Concilio de la Odisea. ¿Por qué señalamos esto? Porque cuando uno va a la historia, a veces se sorprende de encontrar a estos padres de la iglesia o a estos autores eclesiásticos afirmando que el canon que deberíamos seguir es el canon breve, el canon palestinense. Ahora, ¿de dónde les vino a ellos esta intuición? Pues por influjo del Sínodo de Jamnia, es decir, de esta reunión de los judíos que afirmaron que el canon sería incorporado tan solo por 24 o 22 libros. Lo mismo le pasó en su época a San Jerónimo. Recordemos que hasta la época de San Jerónimo, lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento solamente se conservaba en griego. Fue hasta la época de San Jerónimo en la que San Jerónimo quiso regresar para hacer su traducción, no quiso tomar como referente la traducción griega de los 70, sino ir a las fuentes hebreas. Y entonces cuando San Jerónimo abraza lo que él llamaba la verdad hebraica, descubre que las traducciones griegas habían suplido, habían modificado algunos términos que en el pensamiento y en la lengua hebrea se expresaban de forma distinta. Y entonces San Jerónimo va a llegar a afirmar también, este gran apasionado de la Sagrada Escritura, va a decir que efectivamente los únicos libros que deben considerarse como inspirados son los que se incorporan en el canon breve, en el canon palestinense. Este argumento lo utilizan algunos hermanos no católicos para decir, pero mire usted, si San Jerónimo, el que ha hecho la traducción más importante de la Biblia de las lenguas originales al latín y que por muchos siglos la Iglesia lo ha presentado como una traducción oficial, él mismo estaba de acuerdo en que no se aceptaran los libros deuterocanónicos. Entonces sí, debemos reconocer que hubo cierto influjo por parte del Sínodo de Jamnia, sobre todo sobre los padres orientales. Por eso, hubo otros padres como, por ejemplo, San Clemente de Roma, Policarpo, Hermas e Irineo, que ellos utilizaban con mucha libertad los escritos judíos. Y entonces no hacían tanta distinción entre libros reconocidos o libros no inspirados, sino que ellos citaban así de forma muy libre tanto los libros que después serían considerados deuterocanónicos y libros apócrifos. A partir del siglo IV, entonces, algunos padres orientales comenzaron a hacer separaciones entre los libros que ya circulaban en las iglesias cristianas. Entonces vemos cómo algunos padres orientales se dejaron influir por esta decisión que tomaron los judíos en el siglo II. Orígenes, en cambio, por ejemplo, que conoce precisamente las decisiones de Jamnia, niega completamente su autoridad.
porque Orígenes afirma que la iglesia se distingue de los judíos y se distinguió desde el Concilio de Jerusalén. Si usted recuerda, hablamos un poco de él en alguna sesión, en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan de la discusión que surge entre los que afirmaban que para ser cristianos tenía uno que ser primero judío? Entonces se tenía que circuncidar y tenía que cumplir toda la ley mosaica y ya después podía ser cristiano. Si en ese concilio de Jerusalén, en el año 50 aproximadamente, se hubiera aceptado eso, es decir, se hubiera dicho que para ser cristiano primero hay que ser judío, entonces el cristianismo no hubiera sido una religión distinta, sino una secta de la religión hebrea. Pero, puesto que la conclusión del Concilio de Jerusalén fue que no se van a imponer otras cosas salvo las necesarias, y entonces ya se hace una separación y el cristianismo emerge como una religión distinta a la profesada por el pueblo judío. Con todo, en los primeros siglos entonces, recordemos que el Nuevo Testamento se termina de escribir en el siglo II. Para el siglo II ya tenemos todos los escritos del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Pero había muchísimos otros escritos. Entonces, en el siglo III comienzan estas diferencias y para el siglo IV vemos ya algunos padres orientales empezar a hacer separación entre los libros. Eusebio de Cesarea va a ser el primero en separar de forma clara y va a dividir los libros en 4 grupos. Tenemos entonces, según Eusebio de Cesarea, los libros que son aceptados, libros que son discutidos, libros que son espurios y libros herejes. Según Eusebio de Cesarea, pues todos los libros que circulan en la época deben agruparse en estas 4 secciones para que el pueblo entienda a cuáles debe acudir y cuáles debe evitar. Los libros aceptados, él los llama homologúmena. Los libros discutidos son antilegómena. Los libros espurios se llaman noza. Y finalmente están los libros herejes, ¿no? Entonces vamos a hablar brevemente de la lista que propone Eusebio de Cesarea de cómo deben ser clasificados estos libros y cuál fue la consecuencia que esto arrojó. Entonces tenemos los libros aceptados del Nuevo Testamento según San Eusebio sería Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, las 14 cartas paulinas, pero hay dudas sobre la carta a los hebreos, ¿no? También deben ser aceptados la primera carta de Pedro y primera carta de Juan. Entre los discutidos figuran la carta de Santiago, la de Judas, la segunda carta de Pedro, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan y el Apocalipsis. Entre los que no deben estar en el canon, señala Eusebio, que no deben estar los Hechos de Pedro, el Evangelio de Pedro, la predicación de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el pastor de Hermas, Hechos de Pablo, carta de Bernabé y las enseñanzas de los apóstoles. Y finalmente, entre los libros herejes aparecen el Evangelio de los Hebreos, Evangelio de Tomás, el Evangelio de Matías, Hechos de Andrés y Hechos de Juan. Entonces, ¿en qué se distinguen cada una de estas 4 clasificaciones de los libros? Los libros aceptados, como su nombre lo indica, pues han sido libros que desde el principio han sido acogidos por las diferentes comunidades cristianas, tanto de Oriente como de Occidente. Los libros discutidos han sido aceptados en el mismo momento que los otros libros, no han sido posteriores, solo que para ser aceptados tuvo que pasar un proceso de discusión porque algunos proponían
que estos libros no debían ser incorporados en el canon. Los libros espurios son libros que las comunidades los tomaron de forma indiferente, no aportaban gran cosa, gran enseñanza. Para las comunidades, estos libros pasaron desapercibidos. Y finalmente, los libros herejes son aquellos que presentan de forma abierta y clara elementos contrarios a la revelación, contrarios a las enseñanzas que se habían transmitido de viva voz, a lo que nosotros hemos llamado la tradición, la sagrada tradición. Ahora, esta clasificación en el siglo XVI, Sixto de Siena le va a cambiar el nombre. Entonces ya no se llamarán libros aceptados, discutidos, espurios y herejes, sino que Sixto de Siena realiza un cambio de nombre y a partir de él introduce en la clasificación de los libros la distinción bastante desafortunada de libros protocanónicos y deuterocanónicos. Y esto ha ocasionado un problema de comprensión tremendo, porque cuando las personas escuchan protocanónico y deuterocanónico, van a la etimología, y entonces proto significa primero, primer canon, primera lista, primera regla o norma, y luego deutero significa segundo, segundo canon, segunda regla, segunda lista, y los lleva erróneamente a concluir que los libros deuterocanónicos se agregaron de forma posterior a la lista de los libros inspirados. Entonces hay que evitar esta confusión y debemos reafirmar que tanto los libros protocanónicos como los deuterocanónicos se aceptaron en el mismo momento, solamente que los protocanónicos se aceptaron sin dificultad y los deuterocanónicos fueron discutidos. Se dialogó acerca de ellos para ver si eran libros inspirados por Dios o no. Ahora, ¿cuál fue el criterio que siguieron los judíos en Jamnia para afirmar que solamente 24 libros eran del Antiguo Testamento inspirados por Dios? Pues hubo varios criterios. El criterio fundamental fue el del reconocimiento de la autoridad divina en el libro. Es decir, mientras más la obra exaltaba la divinidad, la presencia del único Dios verdadero, tenía más valor que otras obras que eran a lo mejor de tinte más sapiencial, y entonces hablaban más de la vivencia de los hombres para la convivencia fraterna y una vida feliz. Otro criterio fue el autor. De ahí la tendencia que hubo a atribuir los libros a personas famosas, ¿no? Atribuirlos a Moisés, a David, a Salomón. Otro criterio fue el de la antigüedad. Los judíos dijeron que para ser aceptados debían ser libros que pertenecieran a la época profética. Según esto, y luego los protestantes han continuado con este pensamiento, hasta Malaquías Dios habría hablado y desde entonces, dicen el protestantismo, habría un silencio. Es la época del silencio, le llaman algunos, desde Malaquías hasta Jesús. Es decir, como si Dios ya no hubiera dicho nada, no hubiera revelado nada, no hubiera hablado nada en todo ese periodo. Nosotros preferimos llamarle periodo intertestamentario, es decir, el periodo que va del paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero para nosotros Dios nunca ha dejado de hablar, Dios todo el tiempo se siguió comunicando. Y hay libros inspirados de esta época. Por ejemplo, Daniel, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría y algunos otros, ¿no? Y finalmente, el otro criterio que tomaron los hebreos, los judíos, fue la lengua. Los judíos resolvieron que solamente los libros escritos en lengua hebrea podían contener la palabra de Dios. Por eso, cuando
se verificó la lista de los libros de la Biblia de los 70 y se descubrió que había manuscritos que solamente se conservaban en griego, fueron rechazados. Desde entonces hubo esta diferenciación que hemos venido señalando. Entonces, tener mucho cuidado. Es cierto que en los primeros siglos se discutió acerca de la autoridad y el reconocimiento de algunos escritos, pero ya también desde los primeros siglos vemos cómo la iglesia se fue definiendo en cuestión de los libros conforme los fue estudiando, los fue leyendo, los fue meditando, fue reconociendo el valor que se le daba en las comunidades hasta fijar la lista definitiva de ellos. Entonces, mucho cuidado con la confusión entre los conceptos protocanónicos y deuterocanónicos. No significa que fueron incorporados posterior a la primera lista, sino que fueron aceptados, pero previamente fueron discutidos, ¿no? Porque se sospechaba que podrían no ser libros inspirados por Dios. Ya hablamos de algunos padres orientales que preferían el canon breve o el canon corto. Ahora vamos a hablar de lo que afirmaron justamente los padres occidentales y junto con ellos, pues la mayoría de los padres de la iglesia y de los concilios que se fueron realizando. Entonces, el canon largo, es decir, el canon alejandrino, fue prescrito por el Concilio de Roma en el año 382 después de Cristo. Estaba como papa el papa San Dámaso y por eso se le ha llamado el decreto de Dámaso. El papa San Dámaso tenía un secretario que justamente era Jerónimo de Estridón. Entonces, San Jerónimo, el mismo que en su punto de vista particular sostenía que los únicos libros que debían ser aceptados eran los del canon breve, participó del Concilio de Roma en el año 382, pues era el secretario del Papa. Y ya en el Concilio de Roma aparece una lista oficial, la primera lista redactada por un papa, en la que figuran todos los libros que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. Esta lista fue ratificada en el concilio, en los 3 concilios del norte de África, el de Hipona del 8 de octubre del 393, el tercero y cuarto de Cartago en el 397 y en el 419. También el canon largo fue prescrito por la mayoría de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Agustín, en sus obras, San Agustín defiende y propone también que los 73 libros que nosotros conservamos en la Biblia son libros inspirados por Dios. Hay también un texto del año 405, redactado por el Papa Inocencio I, en el que él señala a este hombre llamado Exuperio que los libros que deben considerarse como inspirados son los 73 que nosotros conservamos en la Biblia. Entonces, durante los primeros siglos hubo esta distinción, diferenciación, esta discusión en cuanto a qué libros iban a integrar la Sagrada Escritura y cuáles no. Para el siglo VI, desde el siglo VI hasta el siglo XVI, hubo unidad práctica en el canon largo, es decir, ya en todas las enseñanzas del magisterio, en todas las catequesis, homilías, en todos los textos que se utilizaban en la liturgia, se implementaban textos del canon largo, del canon alejandrino. El Concilio de Florencia, del 1439 al 1445, presenta una lista. El Concilio de Florencia es uno de los concilios ecuménicos.
llamamos concilio ecuménico a estas reuniones que ha hecho la iglesia, los jerarcas de la iglesia, el obispo de Roma, el papa, junto con los demás obispos de la iglesia dispersa por el mundo, se congregan cuando consideran que es necesario pronunciarse acerca de algunos aspectos para bien de toda la cristiandad. Entonces ya en este concilio ecuménico, en el concilio florentino, estamos en el siglo XV, y ahí ya se presentó una lista de libros, aunque no se definió de manera dogmática, pero ya se dio a conocer una lista que presenta justamente los 73 libros. El concilio zenonense del 1527 al 1528 habla de que la fijación del canon le corresponde exclusivamente a la iglesia. Esto porque había una tendencia por ahí que señalaba que cualquiera, o sea, que el valor de los libros lo daban las comunidades. Entonces, en el siglo XVI ya vemos cómo el concilio de Florencia ha dado una lista, y el concilio zenonense nos ha presentado entonces que exclusivamente a la iglesia le corresponde el decidir qué libros son inspirados por Dios y cuáles no. Esto frente a la propuesta de los jacobitas, ¿no? Ahora, la controversia va a reaparecer en el siglo XVI con la llamada Reforma Protestante. Recordemos que entre los protestantes hay 5 principios, las famosas solas del protestantismo: la sola fide, sola gratia, solo Cristo, soli Deo gloria. Entonces, una de estas solas del protestantismo es la sola escritura, que basta la Biblia, que no necesitamos ni al magisterio, ni los sacramentos, no necesitamos otros elementos, basta la Sagrada Escritura para salvarse. Nosotros no necesitamos que alguien nos interprete la Biblia, porque según el pensamiento del protestantismo, la Biblia se interpreta a sí misma. Y entonces basta que uno se ponga ante la palabra de Dios y pida la luz del Espíritu Santo para que él pueda comprender todo el mensaje que ha sido puesto por escrito. Bueno, de este principio de la sola escritura, entonces se desprende la urgencia por delimitar qué libros son inspirados por Dios y cuáles no. Entonces, esto que ya había parecido de alguna forma superado durante todos estos siglos, del siglo VI hasta el siglo XVI, reaparece en este siglo. Ya en toda la práctica oficial de la Iglesia durante todos estos siglos, unánimemente se aceptaba el canon largo. Pero cuando la Reforma Protestante aparece y dicen, si solamente la Escritura va a ser la norma y no vamos a acudir al magisterio, ni a los concilios, ni a nadie más, entonces debemos definir qué libros son. Y el protestantismo entonces vuelve a poner en tela de juicio todos aquellos libros que en la antigüedad habían suscitado dudas. Recuerdan en esta clasificación que se hacía de los libros, algunos libros eran aceptados y otros eran discutidos. Luego, este hombre les llamaría deuterocanónicos, Sixto de Siena. Entonces, con el protestantismo vuelven a ponerse en tela de juicio los libros deuterocanónicos, o los libros que fueron aceptados pero con ciertas dudas o discusiones. Los deuterocanónicos del Antiguo Testamento son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y primer y segundo libro de los Macabeos. Estos libros son considerados por los protestantes como libros apócrifos, libros que no cuentan con la luz del Espíritu. La palabra apócrifo significa oculto. Los libros que
contienen revelación, son los libros que quitan el velo, entonces dejan traslucir las verdades de Dios. Los que no dejan traslucir las verdades se llaman apócrifos, ocultos. Entonces, según el parecer de los protestantes, estos 7 libros del Antiguo Testamento no debían ser considerados como libros inspirados por Dios. Con todo, en la traducción que hizo al alemán Fray Martín Lutero, recordemos que Martín Lutero era un monje agustino, pertenecía a la iglesia de Sajonia, lo que después se llamaría Alemania, y en 1517 decide separarse de la iglesia, comenzar una rama distinta, y uno de sus principios pues era de la sola escritura, prescindir totalmente del magisterio, de los concilios, de las enseñanzas de los padres de la iglesia, una lectura independiente y libre de la Sagrada Escritura. Entonces, Lutero, cuando traduce la Biblia al alemán, no quita los 7 libros deuterocanónicos, pero los pone al final como un apéndice. Y aclara, ¿no? Estos libros pues no son inspirados por Dios, pero son libros piadosos. Según Fray Martín Lutero, pues estos libros convenía que fueran leídos porque movían a la piedad, pero no podían ser considerados inspirados por Dios. En cuanto al Nuevo Testamento, Lutero también desconoce, aunque no se atreve a removerlo, la carta de Santiago, por ejemplo. Según la opinión de Lutero, la carta de Santiago tendría que ser retirada, ¿no? del canon de la Sagrada Escritura. Frente a este canon trunco que proponía la Reforma Protestante, la Iglesia respondió con el concilio que vino a resolver todas estas polémicas que habían levantado la Reforma Protestante, y fue el Concilio de Trento. El Concilio de Trento diría entonces que el canon oficial de la Biblia consta de un total de 73 libros, 46 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo. Y el Concilio Tridentino lo eleva entonces a la categoría de dogma. Desde entonces sentencia que cualquiera que niegue la inspiración de estos libros sea anatema. Con todo, las Biblias protestantes que comenzaron a editarse y a circular en Europa, pues seguían manteniendo como apéndice al final los libros deuterocanónicos, hasta que en 1826 la Sociedad Bíblica de Londres pide entonces que se retiren, a pesar de ir en contra, ¿no?, del parecer de las iglesias luteranas, que si bien no los reconocían como inspirados, pues preferían que se conservaran ahí por si acaso. ¿Con base en qué fue la decisión de la Sociedad Bíblica para retirar los libros deuterocanónicos? Pues fue muy sencillo. Ellos decían, si estos libros no son inspirados por Dios, pues ¿para qué seguirlos imprimiendo? El imprimir estos 7 libros produce costos extra en la producción de otros libros, es decir, de otros ejemplares de la Biblia. Entonces, mejor quitemos estos 7 libros y con el dinero que nos ahorramos podremos imprimir más ejemplares de los libros que sí son inspirados. Entonces, esta fue el argumento, ¿no?, que presentaron. Una cuestión económica está detrás de que se hayan retirado de los libros estos 7 que aparecen en nuestra Biblia. Bueno, hasta aquí el recorrido de la inspiración. Entonces, a partir del Concilio de Trento, el canon de la Iglesia, que ya había sido prescrito desde los primeros siglos, como hemos visto, por el Papa San Dámaso, por el Concilio de Hipona, los concilios de Cartago, el Concilio Florentino, el Concilio Zenonense, pues todos estos alcanzan su cumbre en el Concilio de Trento.
Y a partir del Concilio de Trento, entonces, la Iglesia tiene ya como definición oficial y dogmática que el canon de la Sagrada Escritura consta de 73 libros, 46 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo. Y sentencia que todo aquel que no los reconozca sea anatema. La Iglesia entonces propone como libros inspirados por Dios estos 73 libros que la próxima semana, con la gracia de Dios, iremos recorriendo uno por uno de forma muy general para mencionarlos, ver de qué trata cada uno, iremos viendo cómo entonces ya la Biblia en su contenido. Hasta ahora la hemos estudiado como un libro en su proceso, en su devenir histórico. Hemos hecho como un itinerario que me gustaría que ustedes tengan bien presente en la mente. Partimos de la revelación, Dios que se da a conocer, Dios que se muestra. Ahora, esta revelación, estas verdades reveladas fueron confiadas a la Iglesia. La Iglesia es depositaria y custodia de todas las verdades reveladas. A la Iglesia se le confirió el triple oficio redentor, el munus docendi, munus regendi y munus sanctificandi, el oficio de educar, de enseñar, el oficio de regir o gobernar y el oficio de santificar. La Iglesia entonces es continuadora, propagadora de los frutos de la redención de Cristo. Luego, parte de la labor que la Iglesia realizó para predicar, llevar el Evangelio a todos, una parte se puso por escrito, y a esto es a lo que llamamos Sagrada Escritura. Pero en su momento hubo muchas obras que se escribieron y entonces la Iglesia tuvo que definir, tuvo que estudiar y declarar cuáles libros sí son inspirados por Dios y cuáles no, hasta que la Biblia ha sido definida de manera ya solemne con los 73 libros que la conforman. A partir de la próxima semana nos espera entonces un adentrarnos ahora al contenido de la Sagrada Escritura. Veremos entonces cuáles son los géneros literarios que están presentes en ella y cuál es la historia que se va desarrollando desde el principio hasta la venida de Jesús y luego el comienzo de la Iglesia. Entonces, vamos a seguir perseverando en este camino y, bueno, vamos a pasar al apartado de las preguntas. Supongo que debe haber muchas. Así que vamos a ir respondiendo a cada una de ellas. Espero que la sesión de hoy, la información que hemos compartido haya sido clara. Yo sé que son muchos datos históricos, son elementos, pero es muy importante porque todo esto nos da la pauta para poder responder y comprender de forma lógica qué es lo que fue suscitándose en el devenir de la conformación de la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a ver aquí en el chat si tenemos preguntas. Por aquí tenemos una. Dice, entonces se puede decir que la Iglesia agregó 27 libros, es decir, todo el Nuevo Testamento, al canon de Alejandría, es decir, estos libros del Antiguo Testamento para formar la Santa Biblia que conocemos hasta hoy, y no como dicen los protestantes que le agregamos 7 libros. Pues sí, la Iglesia completó el texto sagrado con los 27 libros que integran todo el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, los 7 libros del Antiguo, en realidad, la Iglesia no los agregó. Estos libros habían sido acogidos desde siempre por diversas comunidades, como ya hemos visto, sobre todo las comunidades de Alejandría. Y entonces la Iglesia, pues, ha ratificado justamente la inspiración presente en estos textos. Recordemos que no se agregaron de forma posterior, esto debe quedar muy claro. Aunque se les llama deuterocanónicos, no se agregaron después.
los deuterocanónicos fueron incorporados en el mismo momento, pero con ciertas discusiones, con ciertas dudas al principio. Por eso, a mí me parece más transparente la clasificación que propone Eusebio de Cesarea, cuando dice que hay libros aceptados, discutidos, espurios y herejes, ¿no? Entonces, tenemos libros aceptados, por supuesto, los 39 que ya hemos señalado, 7 libros discutidos, pero que al final la iglesia se ha pronunciado y ha descubierto que son inspirados por Dios. Hay, por supuesto que sí, libros espurios, libros que no aportan, que las comunidades no los consideraron nunca con un valor como norma de vida. Y hay libros herejes también. Y contra estas obras los padres de la iglesia se van a pronunciar muy fuertemente, porque muchos de ellos, aunque se le atribuyan a los apóstoles o a algún personaje bíblico, vienen a presentar verdades distorsionadas o mentiras, falsedades en contra de la revelación. Tenemos otra pregunta, dice, ¿la numeración de los salmos tiene que ver con la aceptación del canon de los libros? ¿Por qué tienen doble numeración? Es una pregunta muy buena. Tenemos 2 numeraciones en los salmos, si se han fijado, pero esto no en todas las Biblias, solo en las Biblias católicas. Si usted va a una Biblia evangélica, una Biblia protestante, solo tienen una numeración. Entonces nosotros conservamos ambas y esto obedece a un propósito pastoral, ¿no? Entonces, la numeración que está fuera del paréntesis es la numeración hebrea y la numeración que está dentro del paréntesis se llama numeración griega. Ahora, ¿cuál es la numeración oficial de la iglesia? La griega, la que está dentro del paréntesis. En la liturgia cristiana, la liturgia de la iglesia, es la numeración que utilizamos. En los documentos de la iglesia es la numeración que utilizamos. Por eso tendríamos que acostumbrarnos, ¿no?, a utilizar o a emplear la numeración propia de la iglesia. Ahora, la numeración hebrea se ha conservado porque a la hora de dialogar con hermanos que son cristianos pero de otras denominaciones, resulta que como ellos conservaron solamente la numeración hebrea, si nosotros citamos en la numeración griega y ellos en la hebrea, no habría forma de poder hallar los textos, ¿no?, y poder entrar en este diálogo asertivo. Entonces, yo les sugiero que algunos me preguntan, hermano, entonces, ¿cuál debemos utilizar? ¿La hebrea que está afuera o la griega que está dentro? Y mi respuesta es muy clara. Si ambas están en nuestras versiones de la Biblia, hay que utilizar ambas. Con los de nuestra iglesia, en la liturgia, en nuestra formación, tenemos que utilizar la numeración griega, evidentemente, es la numeración oficial de la iglesia. Si dialogamos con hermanos de otras denominaciones cristianas, lo mejor será hablarles en su numeración para que cuando ellos vayan a buscar en la Biblia puedan hallar el argumento que estamos presentando. Por ejemplo, en el tema del bautismo, cuando me dicen, hermano, ¿es cierto que los niños al nacer no tienen pecado? Entonces, yo respondo, ¿no? A ver, el Salmo, hay uno de los salmos, ¿no?, el salmo que compuso David cuando cometió el pecado con Betsabé y luego se arrepintió de haber fallado, entonces compone un salmo de penitencia que es hermosísimo, el Miserere. En la numeración hebrea es Salmo 51, en la numeración griega es Salmo 50. Cuando uno lo busca en la liturgia aparecerá como Salmo 50. Pero si yo le digo, mira hermano, en el Salmo 50, verso 7, David dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, y él lo busca en su Biblia, no va a hallar esto, porque en su Biblia no es el Salmo 50, sino el 51. Por lo cual,
cuando nos toque dialogar con ellos, pues será bueno utilizar la numeración hebrea. Y cuando usted tenga que buscar algún salmo de la liturgia, tenga que buscar algún salmo en algún documento de la iglesia que está citando, deberá utilizar la numeración griega, es decir, la que está dentro del paréntesis. Espero haber respondido. Nos dicen entonces el Salmo del Buen Pastor, pues sería el Salmo 22 de la numeración griega o 23 de la hebrea. Puede, para evitar confusión, decirlo así. Y entonces sirve de que alguien le pregunte, ¿y cuál es la numeración hebrea y cuál es la griega? Y usted le aclara todo esto que le acabo de decir. ¿Qué más? No sé si haya más dudas. Bueno, nos preguntan acerca del anatema. Entonces, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, recuerden que con Josué cruzan el río y entonces van a conquistar esta tierra que Dios había prometido a sus padres. Entonces, Dios dice que todo el botín, todo lo que van a recoger de estos pueblos debe ser puesto aparte, ¿no? Nada de lo que recojan deberá ser para ellos. ¿Por qué el Señor prohíbe que hagan esto? Para que no se contaminen con los elementos que utilizaban esas culturas. Porque ellos forjaban, por ejemplo, candelabros o esculturas que eran de oro, pero con figuras de sus deidades, de las representaciones de sus dioses. Entonces, algún hebreo despistado podría quedar fascinado por el metal precioso y entonces diría, yo conservo esta pieza, y con el tiempo, en alguna circunstancia de desesperación, podría caer en el peligro de terminar adorando a este ídolo de estos pueblos. Entonces Dios decide que todo lo que se recoja será puesto aparte y nadie podrá tocar nada de él. Esta es la ley del anatema, ¿no? Que todo el botín de guerra se afirma en la Escritura que pertenece a Dios. Entonces, debe ser puesto aparte y nadie puede tocarlo. Se traslada este sentido de la ley del anatema a la cuestión religiosa. Y entonces se dice que cualquiera que reincida, ¿no?, en el mal camino, cualquiera que después de haber sido corregido por los pastores de la iglesia no quiera corregirse, se empeñe en continuar con estas enseñanzas erróneas, entonces debe ser puesto aparte, en el sentido de que debe ser considerado ajeno a la comunidad oficial. Así como el botín de guerra se ponía aparte y nadie podía tomar parte de él, también en la Escritura se habla de que aquellos sectarios que van sembrando confusión, lo mejor es que sean puestos aparte para que el resto de la comunidad no se contamine. En este caso, la anatema sí tendría el sentido de exclusión, separación de la comunidad religiosa, de la comunidad cristiana, que en términos teológicos llamamos excomunión, ¿no? Tal como lo han puesto aquí en los comentarios. Entonces, cuando la iglesia se ha pronunciado en materia de fe y costumbres y ha definido alguna verdad que debe ser aceptada por todos y luego hay alguien que la niega, entonces se dice anatema sit, es decir, sea anatema. Entonces sea puesto aparte, sea digamos, expulsado de la comunidad, sea tenido como alguien ajeno a la comunidad oficial de la iglesia. O sea, ese ya no sería cristiano si va en contra de lo que la iglesia ya ha definido. No sé si haya quedado claro, espero que haya sido un poco transparente. Bueno, estamos llegando al final de nuestra emisión. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Nos quedan un par de minutitos
aprovechen. Bueno, yo quisiera recomendarles, queridos hermanos, que en estos 2 días que siguen, sábado y domingo, ustedes aprovechen para pues ponerse al día. Algunos se están sumando hasta el día de hoy al curso que estamos llevando. Usted no se preocupe, cada quien va avanzando a su ritmo. Entonces, aprovechen estos días para ponerse al corriente. Les hemos enviado unos cuestionarios a través de los grupos de WhatsApp. Entonces, claro, no tienen que enviárnoslo, pero si ustedes quieren pueden hacerlo para revisarlos y enviarles algún comentario. Pero lo importante es que los cuestionarios los trabajen para que ustedes vayan evaluando su progreso, las preguntas que ahí se plantean son unas 4 o 5 preguntitas, se centran en los elementos más importantes de cada sesión y nos interesa mucho que ustedes tengan claridad en cada uno de estos puntos porque son el sustento de lo que hemos ido preparando a través de este curso para todos ustedes. Yo los invito a que sean más participativos. Sé que la plataforma de repente no lo permite porque no es como otros espacios, pero bueno, hasta donde no sea posible hay que comentar alguna cosa que le llama la atención durante la exposición. Pueden ponerle en los comentarios alguna duda, alguna inquietud que tengan. Hay que hacer que este grupo sea un poco más interactivo. Bueno, les agradezco muchísimo el habernos acompañado toda esta primera semana y vamos a ir pues propagando, vamos a ir compartiendo toda esta enseñanza con nuestras comunidades, grupos de apostolado, con todos los hermanos que sabemos que necesitan pues irse formando más y mejor en su fe. Algunos nos han pedido el contenido de las exposiciones. Vamos a hacer lo posible para enviarlo a través del grupo de WhatsApp. Sé que la resolución a veces no es muy buena, de repente no es muy legible lo que se presenta. Entonces vamos a ver la posibilidad de enviárselos como documento para que ustedes puedan consultarlo y puedan aprovecharlo. Pues vamos a concluir poniéndonos en la presencia del Señor y agradeciéndole por esta semana que estamos terminando un caminar a la luz de la palabra de Dios. Vamos a pedirle que su Espíritu nos siga guiando y fortaleciendo para que reanudemos la próxima semana, el próximo lunes, con mayor energía, con mayor entusiasmo. El domingo que vamos a participar del santo sacrificio de la misa, ahí renovemos nuestras fuerzas y regresemos con todo para concluir la segunda parte de nuestro curso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada que esperas de nosotros. Haz que sepamos llevar la luz de tu palabra a nuestros hermanos que caminan en tinieblas, que nunca nos falte, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces quedamos pendientes. Voy a procurar enviarles en estos días el material de estas sesiones y repasen mucho sus apuntes, prepárense para la siguiente semana. Ya les enviaré los cuestionarios de la próxima semana y bueno, tienen ahí el temario en la presentación para ver lo que vamos a ir trabajando. Recuerden dejar su like a la transmisión y compartir con los demás para que lleguemos a más personas. Que Dios nos bendiga a todos. Feliz noche. Un abrazo a todos los hermanos de los diferentes países: Ecuador, Honduras, Venezuela, Nicaragua, México. Y bueno, algunos están preguntando si va a haber un curso posterior a este. Centrémonos en terminar
bien este curso que hemos empezado. Ya les estaremos dando detalles de lo que sigue en la formación para que se vayan preparando. Claro que sí, queremos continuar acompañándolos, formándolos y bueno, ya nos iremos poniendo de acuerdo. Que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo. Feliz noche.